Su nombre, por favor. César Julio Mier. ¿Cuántos años hoy a finales de diciembre del año 2022? ¿Cuántos años de edad? Tengo 65 años. Sí. Bueno, ¿por qué le dicen Checherete y desde cuándo en Simití? Eso salió de casa, de Sí. familia. Eso, mi papá tenía un hermano que cariñosamente a donde vivíamos le decían Checherete cariñosamente. Y entonces como a mí me pusieron César Julio. Y por el nombre del sobrenombre que tenía mi tío Julio le pusieron también. Entonces por ese lado me pusieron Checherete, por ese lado, porque el tío mío le decían Checherete. Bueno, usted es uno de los personajes más reconocidos y más queridos de Simití. Además, uno de sus mejores artesanos, zapatero inigualable en toda esta región. ¿Desde hace cuánto se dedica a este oficio? Cuéntenos cómo llegó a este pueblo y hace cuánto. Le cuento que aquí a este pueblo llegué de edad de 8 años, pero yo no quería hacer carga de nadie, sino yo mismo ganarme mi vida trabajando. Y sabe una de las cosas que mis viejos no querían ni que yo trabajara, porque el trabajo mío aquí en Simití era la pesca. Y yo para poderme ganar unos pesitos tenía que embarcarme escondido de mi mamá y mi papá, porque ellos no querían que yo fuera a pescar, porque decían que yo me iba a ahogar. Y yo le decía a mi mamá, yo dije, mami, pero caramba, también será uno tan de mal, así que va uno a rebuscarse la vida y va a encontrarse uno con la muerte. No, déjenme que yo quiero tener mi platica en el bolsillo para yo sé, porque ustedes también somos humildes y ustedes no pueden darme todos los gustos que yo quiera, y yo quiero también rebuscarme en mi vida. Entonces me aburrió, yo quedé pescando, pesqué 8 años también. Yo mismo vi que la pesca, para mí que soy una persona en condiciones de discapacidad, no me servía de mucho porque me estropeaba mucho el sol. Y yo solitico, con mi mente bien abierta, comencé a arreglar zapatos, pero sin tener ningún aprendizaje de nadie que me lo había enseñado, sino que eso me lo di yo mismo, yo solitico. Y de ahí comencé mi trabajito, de ahí vi que mi trabajito me estaba dando, y con el mismo trabajo de mi zapatería me levanté una chacita, compré una chacita y puse a vender cigarrillitos y cualquier cosa así de chas, vendía y sabía que me iba muy bien. Y después ya cuando ya me vi que ya tenía platica, que quería tener algo mejor, que era una casita, y comencé a pensar en la casa. Que hoy en día, aquí donde comencé a hacer la casa, aquí vivo. Y siempre me he dedicado a la zapatería y no tengo otro más trabajo sino que es, pero como a mí me gustaba mucho, yo pensaba mucho en mi futuro, porque yo, para entre mí decía yo soy una persona de discapacidad, yo tengo que buscar es un trabajo que no me mande nadie, sino que yo mismo me mande. Y así fue, salí adelante con mis zapatos. Aquí donde usted me ve, me rebuscaba con la tejecina de silla, de esa artesana. Ganaba platica, la gente me buscaba bastante. Después con la chacita, tuve una cacharrería. Seguí con la cacharrería. Me fue muy bien en la cacharrería. Y me quedé con la mera zapatería, porque eso, uno atender a tantas cosas ahí no. Y así me le he parado toda una vida. Tengo casi 40 y... No tengo plata, sí, porque la plata sí no. Pero gracias a Dios que no ando así tan demasiado de mal, pero sí quisiera que una persona, un amigo, una mano amiga me colaborara, me ayudara en algo para yo seguir adelante. No, porque no me gusta ni que me regalen, no.
pedí por la calle, no me gusta eso. A mí no me gusta eso. A mí me gusta es trabajar yo por sí mismo y yo mismo suministrarme lo que yo necesito. ¿A los cuántos años llegó a Simití y qué recuerdos tiene de sus primeros tiempos en esta hermosa y acogedora ciudad? Cuando nosotros llegamos aquí a Simití, este pueblito era muy hermoso y, y en ese tiempo se vivía muy bien aquí con las costumbres que había en el pueblo, que uno, por decir algo, como yo no podía trabajar mucho, yo me ponía, cuando eso venían muchas chalupas aquí, yo me ponía a celar chalupas para rebuscarme la vida por ese lado. Y era tan de buena que como me veían así discapacitado, las personas, los dueños de chalupas, me dejaban a mí las chalupas para que yo las cuidara. Y de ahí me fui yo mismo, me fui progresando poquito a poco así. Pero, y muchas costumbres buenas que yo añoro, esas costumbres que uno cuando en los meses de diciembre se encontraba uno con los amigos y que vamos a hacer una alcancía para comprar la botellita de ron, y en cambio, pero como usted sabe que en ese tiempo no era, porque los papás de uno no le gustaban que uno tomara, entonces uno en vez de tirar para la calle, tiraba era para los playones a tomarse la botella de ron por ahí metido en una canoa, y las lunas, esas lunas ya tan bonitas, como recuerdo yo que allá en el Porro de la Bota, allá en la Bota, ese porro era muy bonito, y eso, la gente, los que eran adultos, se fiestaban ahí en la calle, pero como uno no podía tomar nada así, porque se lo decían a los papás de uno y lo fregaban a uno, entonces uno tiraba era per playón a tomarse su cervecita ya con cerveza, no, ron. Cuando eso recuerdo yo que estaba, en esa época estaba el Tres Esquinas. Nosotros lo juntábamos entre bastantes amigos y comprábamos el garrafón, porque comprábamos todo el tiempo era garrafón. De allá cuando uno se emborrachaba y salía uno borracho y después lo fregaran en una fuente. Sí. Bueno, ¿cómo era la celebración de la fiesta, la original en ese entonces, y las otras fiestas de Simití, que es un pueblo con una vocación cultural bastante amplia? Las fiestas de San Simón, los carnavales, la Semana Santa, fiestas de mucho arraigo y muy bien realizadas. Ahora ha cambiado mucho. Vamos a hablar de la original. La original en la fiesta, pues eso sí no ha cambiado, eso está lo mismo. Pero en el tiempo de antes era como mejor la fiesta, porque eso se sentía el folgorio por la calle, y uno de niño, sentía uno esa alegría que venía el mes de diciembre. Y uno tan contento que era que como la mamá hay veces que le compraba a uno los nuevos, uno, para que vieran que uno estaba estrenando el nuevo, no le quitaba uno el sello del pantalón, sino que se quedaba uno quería para que lo vieran a uno que uno estaba estrenando. Y eso era una cosa muy buena. Entonces lo íbamos para allá, para la cancha, para allá. Ahora, entonces con eso no había cancha ni nada de eso, sino era puro unos hoyones ahí todo grandes, y ahí era el refugio de uno donde se escondía la vaca, donde uno se escondía uno del folgorio que traía la vaca loca, porque uno tenía que comer, esconderse, porque lo quemaban a uno, eso chorreaba candela por todos lados, pero no era una candela que por ejemplo matara a uno, no, pero sí lo quemaba, y eso era muy bonito. Y en la fiesta de la original habían unas personas que decían documentales de la Virgen, cómo se apareció la Virgen. La Virgen se apareció en los documentales que yo he conocido o he oído. La Virgen, que fueron dos viejitos allá en la teta de San Lucas que se perdieron. Y por el caminito se le apareció la Virgen del original,
y la Virgen de la Original los sacó por el camino para que se vinieran para acá, para Santa Rosa. Esa fue toda la historia y eso la contaba un señor llamado Máximo Facundo. Y nosotros cariñosamente le decíamos Cundo. ¿Qué apellido era Máximo Facundo? Él era... No me acuerdo del apellido, señor. Y él dejó una anécdota muy hermosa, que cuando aquí habían unas campanas, que cuando las tocaba a las 6 de la tarde, eso se oía por todo el pueblo y estaba uno pescando por allá por la boca del caño y por allá oía uno las campanas. Y como las campanas se rajaron, entonces vino un padre ahí, ustedes saben que ellos tienen toda la potestad para ellos embolatar el pueblo, y vinieron y el padre dijo que iba a mandar a arreglar la campana. La bajaron y cuando la estaban bajando, dijo el viejito Cundo: la veremos bajar, pero nunca la veremos subir. Y así fue. Esas campanas no vinieron más nunca aquí. Y que se la iban a llevar para Monpó, que para arreglarlas allá, que volvían y la traían y nunca la vimos. Eso fue. La vimos bajar, pero no las vimos subir más nunca. Bueno, ¿cómo eran las procesiones? ¿Cómo eran las novenas? ¿Cómo eran las fiestas populares, los bailes durante la Original y también la celebración de las Navidades y el Año Nuevo? Uy, esto sí era bien hermoso aquí, yo. Vea que la Virgen las 9 noches, uno rodeándola, de niño, uno de pelado, rodeando uno la iglesia de la Original. La capilla. La capilla, sí, la capilla, rondeando uno ahí, uno bien bueno, jugándose, llevándosela bien con los amigos. Venían los amigos de afuera y uno la pasaba bien, y después 9 días hasta llegué el 8 de diciembre, comenzaba el 30 de noviembre comenzaba la primera novena. Esa es la de la Concepción. La de Concepción, sí. Sí. Y bueno, 9 días también era la misma cosa. Y después entraba la de la Original. Y de la Original también otros 9 días. Eso era una alegría que se veía ahí en esa capilla. La novena navideña en sí. Y la novena navideña no era como son ahora, por barrio. Por ejemplo, 3 de mayo, le tocaba la calle atrás. Todas las calles tenían su nombre, pero no eran así como la hacen ahora, sino que vestían a una muchacha, a una niña como de virgen, un burrito, San José de la Montaña. Había uno que lo iba llevando de cabresto, pero ahí, y a donde hacían las novenas, ahí formaban el porro. El porro quiere decir que bailaban hasta que quisieran las personas de amanecer bailando ahí en el pueblo, ahí en la calle. Y eso, el primer porro comenzaba allá donde una señora llamada Chula, y ella murió. ¿En dónde vivía Chula? ¿Y el nombre completo, si lo recuerda? No, nada más la conocí, como yo estaba pelado, yo oía que la nombraban Chula, pero no, nunca supe cómo era el nombre de ella. ¿Por dónde vivía Checharete? Vivía allá en el barrio arriba, en el barrio que le llame que barrio Las Conchitas. Sí. Allá vivía ayer el primer porro. Después se bajaban para acá, para los lados por ahí por los lados donde vive David Torres, un poquito más para adelantico. ¿Ese es Chambacú, no? No, Chambacú es para allá, Chambacú es para atrás. Sí. Chambacú es más para adelante, pero hay que meterse por otro lado. Y de ahí donde el difunto Meneses, también dijuntico ya. De ahí donde la prima Esther. Después se bajaban para acá por donde las Carreños. Eso también era puro baile todas las noches. Comenzaban
el 16 de diciembre comenzaban los primeros porros, que era en la calle. Y eso se llenaba, y eso había uno como un grupito que lo llamaban que esos son los que calientan el baile, los que calentaban el porro, ¿sí? Y había un poco de ellos andaban junticos, vamos a calentar el porro, y a lo que ellos comenzaban a bailar, era ya que toda la gente se venía agrupando y acá uno coge su pareja. Bueno, la música, ¿cuál era la música que animaba esos festejos? Eso sí era puro picó. Habían unos picó muy buenos aquí en Simití, que uno lo llamaban el Gran Nacho, el Cubano, el Gran Conde, y eso, esa gente sí tuvo que haber leído muy bien con esos baileteos, porque no tenían día que no los contrataran. ¿Recuerda los nombres de los propietarios? Uno se llamaba Mingo Figueroa. ¿Era el dueño de cuál? Del burro. El picó del burro. Sí, el primero trajo uno, el cubano. Después le vendió ese cubano la señora María, a la hermana María Aureliana, y él trajo otro que le llamaba, le pusieron el burro, porque ese aparato sí sonaba bueno, y eso, donde lo ponían, eso se oía por todo el pueblo. Y está uno pescando por allá y por allá, en la mantequera se oía, y la gente, uno se venía de alegre de por allá, porque oía sonar el aparato ese, porque iba para la fiesta. Y yo, como no podía bailar, pues yo me juntaba era con los amigos a echarnos la cervecita. Cervezas casi no tomaba uno en esa época, sino puro ron. Compraba la botellita uno y se ponía en la fiesta, y amanecía uno por allá. Hay veces que también se ponían, los amigos se ponían eso sí, todo el tiempo lo ha habido robando gallinas para hacer sancocho a las 1, 2 de la mañana. Sí. Todo el tiempo lo había. Mire, el nombre del otro picó que dijo. Vea, había uno, Mingo Figueroa trajo uno que se llamaba el Cubano, fue el primerito. Sí. El primerito. Después se lo vendió a la señora, a la hermana, y no me acuerdo cómo, María Aureliana se llamaba. María Aureliana. Ella tuvo un negocio. Sí, un negocio bastante. ¿Zaporrita se llamaba? Sí, Zaporrita, sí, claro. Esa Zaporrita se la colocó el señor Marcelino, porque se acuerda cuando salió el disco, siempre que yo voy a un baile, sí, me gusta una zaporrita. Entonces de ahí, como ella tenía ese negocio, porque el negocio lo tenía ella allá en el parque. El de San Antonio. De San Antonio, sí, a la esquina de aquel lado, sí, ahí tenía el aparatico ese, y ahí ponía su musiquita. Y en esa época estaba el señor Abelardo Figueroa, que un señor pues que era bastante pudiente y le gustaba mucho la parranda. Entonces ellos iban a tomar ya, y en ese tiempo salió el disco de La Zaporrita, y la bautizaron a ella La Zaporrita, y así quedó, sí, así está. Sí. Otro nombre de otros picó. El otro, bueno, el Cubano. Después trajeron el Gran Nacho. ¿Quién era el dueño? También la señora María Aureliana. Sí. A eso lo compraron los hijos. Trajeron el Gran Nacho, el Cubano, y Mingo Figueroa trajo, ya dejó de eso, entonces trajo el aparato ese que le llamaban el burro, que eso se lo robaron, la guerrilla se lo robó, que fue un toque allá a San Blas, y ahí le quitaron el picó ese al señor Mingo Figueroa. Entonces le mandaron a decir que fuera por ir allá. Ayer tuvo miedo y no fue a buscarlo, no fue a buscar nada por allá. Por allá se quedó, y por allá, y como que todavía está bien, y ya salió bueno, que todavía está sonando. Bueno, el 24, el 31, ¿cómo era la ilusión de ustedes cuando niños, con los regalos, con el día de la celebración del 24, bueno, el año viejo, los porros que se dan en esa temporada final de el año viejo? ¿Sabe cómo era aquí? Sí, ¿cómo? Vea, el año viejo hacían 2 muñecos, uno alegre y uno cara triste, y
y lo ponían a caminarlo montado en un burro. Y eso, y ahí iban dándole el paseo a Año Viejo con banda atrás y alegría, tirando voladores y todo eso. El Año Viejo, y a las 2 de la noche lo quemaban y eso le metían pólvora y eso lo reventaban todo, y eso era alegría para uno, porque ese Año Viejo disparando por todos lados. Y de ahí el 24 era que le regalaban a uno los regalos así que le regalaban carritos, que trompetas, cuando uno estaba niño. El niño Dios. El niño Dios. Y el niño Dios, ¿sabe cuál era la tradición de aquí de Simití del niño Dios? Que bueno, le iba uno y buscaba el regalo, le regalaban el regalo. Y por el otro día, a las 12 del día, salía uno con el niño Dios metido en una cuna, caminando todo el pueblo, y el que le dio su trompeta, llevaba la trompeta para pitarle, el que le dio el pito lo pitaba. Eso llevaba uno un folgorio por la calle bastante alegre, ¿yo? Bueno, almacenes famosos en esa época en donde la gente compraba la ropa, los regalos de Navidad. Almacenes famosos como el señor Genio Mendoza. Sí. Aracelis Padilla. Y había una señora que se llamaba Tula. También vendían. Había otra señora que se llamaba Milla Pérez. De Tula no recuerda el apellido. No sé, es así. Yo todo el tiempo lo oía que Tula, pero no sé cuál sería. Ni el nombre lo conocí siquiera de la señora Tula. Yo oía que le decían Tula, ¿sí? Sí. Pero no. Otros nombres. Había otra que se llamaba Ula. Era la mamá de Vila. Y ese por la calle el señor también es disjunto, el señor Darío Luna, también estaba en esa época. Bueno, yo no me acuerdo de otros que también se anexaban también a los regalos para nosotros los niños, en la época de nosotros, que estábamos nosotros pelados de 8, 9 años por ahí. Bueno, nombre de otras cantinas famosas en Simití, los dueños, alguna anécdota que recuerde, que conozca. La famosa cantina que hubo aquí en Simití fue el Nuevo Horizonte, ahí en la esquina esa, que ahí era donde todas las noches. ¿Dónde está la alcaldía? Sí, enfrente de la alcaldía. En donde está la alcaldía había una caseta que se llamaba La Tómbola. Sí. Y ahí había un señor apellido que era el dueño de esa cantina, que eso sí tuvo éxito esa cantina ahí, uno se iba, mejor dicho, ese era el comercio de Simití ahí, porque ahí apenas se metía uno en la arepa con el bocachico asado y se cepillaba y se venía para la calle, se iba uno a meter en el horizonte, no a tomar, sino a oír música y a ver jugar billar y eso. Y ahí era la diversión de nosotros. Sí. ¿Otros sitios? Ya de ahí era el Caracol Rojo. ¿Dónde quedaba? El Caracol Rojo queda allá arriba, pasando como 5 o 6 casas donde vivía la señora Chula, donde se formaban los porros por primera, el 16 de diciembre. El Caracol, había una que se llamaban el Tabarí, había otro que se llamaba La Tómbola, que es ahí donde está la tómbola, era ahí donde está el Palacio Municipal. Ahí era la tómbola. Y yo cuando en esa época casi no, pero sí oía la gente que renombraban
los sitios esos donde... El Páramo, creo que hubo uno. El Páramo, pero ese fue... Eso no era así tan demasiado de viejo, ¿no? No, eso no se fue así. Pero sí, el Páramo, ahí fue donde... Que siempre cuando me recuerdo de eso me da siempre nostalgia. Donde mataron un amigo mío, que es hermano de su compañerita. Muy amigo mío y todo eso. Machi Orozco, Maximiliano. Marci, sí, señor. Sí. Oiga, y le cuento que... Para unos carnavales del año 91, un domingo de carnaval. Sí, señor. Oiga, y lo más bueno, párele bola. Año 91. Y yo, cuando eso estaba vendiendo en la chaza, yo. Y allá llegó un señor de eso y me dijo, amigo, ¿quiere cogerme un consejo? Y de cuál hacer el consejo. Y yo, cierra esa chaza, que ahorita se va a poner el asunto feo. Vine yo y cerré la chaza y me vine para acá, para la casa. Yo que vengo llegando aquí a la casa y se forma el asunto y yo oí eso allá abajo, que eso, bala por todos lados. Ya yo estaba llegando a la casa. Y por el otro día, eso fue como un domingo. Y por el lunes me fui yo a bañar a la isla. Porque cuando eso aquí casi no había mucha agua. Me fui a bañar a la isla y yo arrimé la canoa y yo oía a la persona como quejándose. Yo dije, oye, esa vaina. Yo me regresé. Cuando a poquito rato veo que cayó la policía allá, quién sabe quién vendría a dar aviso, porque el muchacho que hizo el atentado, él pensó, como fue de noche, él pensó que la isla ya era monte para correr de ahí para allá. Y vamos a ver que era una isla. Y a lo que él comenzó y tiraba para todos lados, veía que era pura agua. Y se vio perdido el hombre y se puso, que yo no sé, que se puso que una granada para matarse y como que no se mató, quedó mal herido por ahí. Lo que sí que estaba mocho los dos brazos así. Bueno, los paseos de fin de año en Simití han sido siempre una tradición. No, eso sí, pero la han cambiado bastante, porque ahorita de primero era para Juncal. Sí. Y las islas, las bellas islas esas que están ahí. La de Argísito, la de Napoleón. Y sabe la tradición que tenían tan bonita, que por ejemplo que pasaba la fiesta y la gente se peleaba el puesto para ir a lavar allá la ropa que se ensució en la fiesta. Y eso, vea todo eso, en redondo ahí se veía todo ese poconón de personas, todo ese poco de señoras lavando y eso. Bueno, la temporada complicada, triste de Simití, los tiempos de las tomas guerrilleras que dejaron por una huella bastante profunda en la memoria de esta población. ¿Qué recuerda de eso? Uy, no, yo eso sí no quisiera ni volver a recordar. A mí me cogió eso, hasta en la calle me cogió eso bien. Yo iba para allá para hacer un mandado allá abajo y allí había un señor vendiendo unas arepitas y yo me quedé, iba a comprar una arepita, y cuando yo veo que sale ese poco de gente de ahí del carro ese con armado y todo eso, y se nos fueron para allá y los trataron a nosotros mal, porque nos dijeron gran huevón, usted no está viendo el peligro, ¿qué hacen ahí? Corran porque esto se va a poner duro. Y yo tiré para acá para abajo y me metí ahí donde Mario, donde paga uno la luz. Sí, Mario Torres. Mario Torres. Y ahí pasamos toda la noche encerrados ahí había una señora viejita, la señora Bernabela, Mario Torres, la profesora Judy, Nilson y mi persona. Toda la noche ahí, oyendo esa descarga de poco de tiro, toda la noche. Y había una señora así, que todavía existe, la señora todavía existe, decía la viejita ciega, yo no sé cuándo se van ahí los diablos esos que han venido
a tranquilizarle a uno. Y eche plomo a la señora hablando porque no se iba. Sí. y la viejita, oye, y cómo es el susto, vea. Ahí, en esa toma de lo asustado que estábamos, eso, la señora Besnavela, que ella sí murió ya, embarcó, metió una ponchera así como grande, que en la época de antes le decían batea. Una poncherita así, fue ya que la llenamos de orina. Y después trajo la batea y eso la llenamos toditos los 5 que habíamos, como 6 o 7 habíamos ahí metidos. Bueno, pasa la época de la guerrilla, viene el tema de los paramilitares, también bastante doloroso. Aquí también, aquí en mi casa también me mataron un hermano. Aquí en mi casa me mataron un hermano y esta casa era la de ahí. Se me querían meter ahí, ¿no? Yo ahí sí no. Ahí pues yo le dije a ellos me tendrán que matar, pero yo ahí no dejo recostar ninguno. Bueno, Yeyerete, Señor. otras anécdotas. El tema de la Semana Santa, que es muy famosa, es la de Simití. La Semana Santa, pero... Representación en vivo. Sí, señor. En esa época del señor Presentación Cuellar, el señor Guacho, un señor que le llamaban Coyote, un hermano del señor Guacho. Eso era muy bonito y de primero desde que entraba la Semana Santa, era todos los días casi en la calle, en procesión, rezando y todo eso. Y mire, y tan buena era la tradición que teníamos que los papás de uno le metían a uno, le decían a uno que no se bañara el Viernes Santo, porque se le podían apolillar los huesos, y uno no se bañaba, no podía uno ni aporrear una pared, porque los viejos le infundían eso a uno y uno también respetaba esas cosas. Y la marcha que eso caminaban a todos Simití con el Santo Sepulcro, pero cuando eso eran puras personas que ya no están con nosotros ya, eran viejitos, pero lo hacían muy bien. Bueno, la tradición gastronómica, los dulces, ¿qué se comía? ¿Cómo era eso? Eso mejor dicho, mire ya. Vamos a buscar por la comida. La comida, en el tiempo de mi vieja, como decir, no me acuerdo qué fecha era que comenzaban a hacer lo que era bollo, comprando queso, comprando pescado, haciendo arroz de frijol y los confites, los dulces. Eso se hacía dulce de todo, pero de panelita, cocada, bocadillo, chicha, panes de aquí es Simití, no panes esos que traen por allá de afuera, no, panes de aquí es Simití. Y eso, en esos días no se prendía fogón para nada, se comía uno el bollo frío, con el pescado frío y el café frío también. El arroz, ve ahí en esa época no había nevera y no se dañaba la comida. Y ahora, ¿por qué la deja uno por allá afuera y es ya que se daña? Hacían arroz de pescado, arroz de frijol, de todo, arroz de alberjas, no, de arroz de alberjas, así. Y uno se comía su viuda fría, las arepas. No se ponían así tan tiesas y uno ahorita hace una arepa y no se la come en el desayuno ya para mediodía y ya está dura ya. Parecían un cauchito, toda flexible. Ahora ya no hay esas comidas buenas que uno comía de antes, queso, arepa, bollos de asiento que llaman.
me hacían bollos de plátano, bollos de mazorca, y más que todo, que está en vía de extinción la jicotea. Allá en la casa mi papá tenía un cuartico así lleno había un cuarto y ahí metía la jicotea, apenas era acá en acá comí, matar jicotea ahí, a comer jicotea como un berraco. Bueno, nombres de sacerdotes, nombres de políticos famosos que recuerde, alcaldes. El único que yo recuerdo que fue famoso aquí fue el señor Napoleón Barba, que demoró 17 años en el mando. De primero los alcaldes eran nombrados allá en Cartagena, ¿sí? Sí, nombrado en Cartagena. Sí, nombrado en Cartagena, demoró 17 años trabajando, y ese fue un señor hasta bastante berraco, porque él no quería que ninguno aprendiera a perder todo el tiempo tener yugo sobre los cimiteños. Cuando salían gente así a estudiar para afuera, él decía que para qué, iban a estudiar, a gastar plata por gusto ahí, que eso era mejor que se quedaran en sus casas. Era egoísta, era bastante egoísta el hombre. Y también hubo un padre aquí muy bueno que se llamó Eutimio Gutiérrez Manjón. Sí. Por ese padre está funcionando el colegio cooperativo, por ese padre. ¿Cómo recuerda ese hecho, la creación del colegio, el conflicto que se dio? Vea, ese padre sí era de progreso. Ese padre puso a la marcha del ladrillo, y casi todos los cimiteños ponían ladrillos en la puerta de la casa y los llevaban allá al colegio cooperativo. Y así se fue haciendo, se fue formando el colegio. Antonio, que hoy en día se llama Antonio de Lebrija, como que. Oye, Eutimio Gutiérrez. Eutimio Gutiérrez Manjón. Pero cuando empezó era Antonio de Lebrija. Antonio de Lebrija, sí. Es el fundador de Cimití. Sí, el fundador de Cimití. Y el que sí le metió duro fue el padre Eutimio Gutiérrez. Y después, lo que sí no recuerdo bien, yo no sé si después de Eutimio Gutiérrez vino el padre. Después vino el padre Rafael Bernal, que fue el que se murió aquí para una fiesta de carnavales. De los carnavales. Sí. Le pasó un carro por encima. Le pasó un carro por encima. En el que venía. Oiga, y demoró casi como cinco días ese padre ahí en la iglesia, y fueron los 5 días tocando campana día y noche. Y ese montonón de personal que había, eso venía gente de todas partes en caballos, lo llevaron en una avioneta. Y eso, cuando se llevaron el padre para allá, aquí no había ni casi ni carro ni nada. Se lo llevaron en un camión, y es de poco gente atrás. El padre Rafael Bernal. Sí. Con ese padre hice yo la primera comunión en el 72. ¿Cómo lo recuerda personalmente? Uy, ese padrecito conmigo fue muy especial. Ese padrecito, pues cómo será que él como me veía las ganas de yo querer trabajar. Él me dijo: César, te voy a decir una de las cosas. Estoy viendo, voy para Medellín, porque si tu papá y tu mamá te dejan, te llevo para Medellín para meterte ahí en un centro, no sé de qué era, pero que iba uno a superarse por allá. Pero vea, tuve la de mala que el padre se murió. ¿Recuerda a otro sacerdote muerto también trágicamente? Marco Tulio Vera. Marco Tulio, pero ya en esa época sí no estaba yo. ¿Estaba muy pequeño o no había nacido? No había nacido.
Sí. Bueno, otros políticos de la ciudad. Los otros políticos, bueno, de ahí, antes de Napo, tuvieron un poco de políticos, pero que yo no estaba todavía por acá, no ya llegó por acá por Simití. Milciades Torres, por ejemplo, muy Milciades Torres como que fue alcalde. sí, famoso, Milciades diputado. Sí, Milciades Torres. Aquí hubieron el señor Rafa Garrido, también fue alcalde. Y que hubieron también unos alcaldes militar. Hubieron como que 2 alcaldes militar. Yo no, de eso sí no puedo decir nada porque no conocí nada de eso. Bueno, y que lo hicieron bien en la época que estaban mandando ellos. Sí. Otras cosas que recuerde de esos viejos tiempos de Simití, Julio César. ¿Qué le diría yo? Otra cosita muy buena que tenía en mente, pero como estábamos hablando de eso, se me había olvidado. Anécdotas buenas cimiteñas sí hay en mi niñez. A ver. Personajes populares que recuerde. Personajes populares, así como de la calle, del pueblo, común y corriente, personas. Por ejemplo, como el señor, sabe que aquí había un señor muy popular, pero yo casi no yo lo distinguí, pero ya estaba muy viejito, ya no recuerdo mucho de él. El señor, no me acuerdo muy bien. Ya esas son cosas bastante viejitas que uno no alcanza a recordar muy bien. Pero aquí se vivió una época muy buena se vivió, pero como esa época yo creo que no hay otra que la reemplace, como la época que yo de mi niñez aquí en Simití. Bueno, el tema de los servicios públicos, la energía cuando no era permanente, el acueducto que ha tenido los sobresaltos que nosotros vinimos, cuando llegamos aquí a Simití. ¿El año lo recuerda? No señor, no recuerdo el año. Cuando llegamos aquí a Simití, estaban las personas en acción de asunto del agua. Pues no había agua. Para uno tomar agua, debía de ir a la Boca de Juncal a coger agua para traer para acá para el pueblo y el gasto de la casa, para tomar y cocinar. Porque aquí por el baño ahí estaba la Ciénega, la Paisana. Y eso cuando llegó el agua aquí, hace un poco de años bastante años. Yo cuando llegó el agua aquí por primera vez, la gente alegre por la calle, las tuberías eran tuberías de hierro, que hoy en día eso está mandado a recoger porque que sufren las personas de enfermedades de cáncer y eso. Sí. Se oye decir, alpestro es que se llama eso. Asbesto. Alpestro. Bueno. Eran las tuberías famosas esas de Gres. Y unos tubotes así. Como todo, rojo. Y oxidado por dentro. Sí. Y viene cómo se consumía esa agua. Sí. Bueno, la energía. La energía, teníamos luz. Hay veces hasta las 8. Hay veces cuando eran festivos hasta las 10. Y cuando la fiesta era buena, amanecía y uno le daba esa alegría cuando veía uno que amanecía la luz. Es que uno de la alegría no quería ni dormir por estar viendo los focos. Ahora, ¿cómo sería la época de donde los viejos que murieron, que los vio uno viejito y uno está joven? Que está uno joven, ¿cómo sería ese momento para ellos? Sí. Bueno, Yayarate, educadores, músicos, nombres de personas que recuerde.
Bueno, yo recuerdo mucho al señor, a mi abuelo Nacho, que fue un gran músico, ¿Nacho qué? na, Nacianceno Urueta. Uruguay, sí. eh, Nacianceno Urueta fue un gran músico. Aquí, Era momposino, no, cimiteño, cimiteño. cimiteño. Y, y él era como, él fue como, así como compositor, porque Tristeza del Alma, te oí del disco de Tristeza Sí, del claro. Alma, bueno, que es como Un vals. un bar, él como que metió la mano ahí en la grabación esa Sí. de Tristeza del Alma. Y el señor Gustavo, ¿qué? Ya él murió ya, también músico. Yo recuerdo, ¿sabes? Una de las cosas, digo que él estaba jovencito y él quería aprender a tocar. Y mi abuelo Nacho, pues él era ahijado, y como él lo quería bastante, le dijo que le iba a vender, que juntara 20 pesos, 20 pesos, para venderle un trombón, como él tocaba trombón, y le vendió, no, yo no me acuerdo que esos 20 pesos en ese tiempo era mucha plata, no recuerdo, y le vendió, que por ahí todavía, por ahí tengo guardado todavía la boquilla del trombón ese. Bueno, educadores, Cheche. Educador, el afeño María Gómez. Sí. Sí, la señora María Gómez fue una mujer muy, muy buena aquí aquí en Cimití, y ella era de Cimití, la señora María Gómez, Otros nombres. el profesor Helber, Alfonso Enrique Helber, un turno que también fue muy, pues, no es que yo haya estado en esa época, sino que quedaron recuerdos de él aquí en el pueblo, y anécdota muy bonito, porque él era un profesor muy rígido con los alumnos, que era que lo hacía cumplir lo que él decía y lo que se le metían en la cabeza a las personas, pues, para que fueran unas personas de bien. ¿De dónde era? Él era de Ocaña. Sí. Ocaña. Sí, de Ocaña. Bueno, los tiempos del viejo aeropuerto. Ay, esa fue otra época muy bonita. Vea, también esa fue una época muy bonita pero el aeropuerto aquí era un solo caminito ahí por donde pasaba la avioneta, pero eso movía gente, venían gente de todos lados, por aquí de Santa Rosa, venían de acá, y el que tenía la línea esa que anotaba los profesores, que anotaba los que viajaban, Pasajero. los pasajeros, era el señor Víctor Mendoza, que vivía allá abajo, tenía una droguería. Es el papá de Jaime y... No, él no tuvo hijos, Mm, no tuvo hijos. Él era el que, en compañía con el padre sí tenía un carrito, un Toyota, recuerdo yo, que era el que llevaba a los pasajeros allá al aeropuerto. al aeropuerto, y los traía. Sí. Ah. Bueno, lanchas famosas. Aquí siempre tuvo pero la primera fue el señor Agustiledio, se llamaba la Rogelia. Después el señor Abelardo Figueroa. Después había otro señor que le decían el Mono Escudero, también tenía una lancha. El señor Ceferino también tenía lancha. Aquí
Aquí también había un señor que vivía allá en la esquina, que esa casa está abandonada, ahorita está ahí cerrada, Guacho, ¿qué? Guacho, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es el apellido del viejito ese? También tiene una lancha bien buena. Sí, que la arrimaban allá atrás, ¿ves? Yo no sé ahora por qué razón eso, de primero arrimaban lancha ahí vean, ahí en el playón ese. Sí. Y la arrimaban hasta todo el pegue de la casa. Y ahora mire cómo se ha puesto ese playón ahí, sequecito. Sí. Bueno, vehículos, carros que existieran aquí, camiones, volquetas. Nada, aquí el único que tenía el señor Martín, uno de por allá del lado del hospital. Sí. Ese tenía un camioncito que le llamaban. ¿Cómo era que le llamaban el carro? Tienen el gallinero, como que era. El gallinero, porque el carrito estaba todo feo, pero movía gente yo para el cerro. Para el cerro, y de primero aquí, de primero no se movilizaban en carros, sino que llevaba uno personas de aquí de Cimití, las llevaba para allá, para el lado del Lucero, un pueblito, una finquita que hay para allá para esos lados. Llevaba uno, yo ganaba plata en él, ganaba 2 pesos llevando gente para allá para el Lucero, 2, 3 pesos. ¿Para qué la llevaban? Para irse para allá para el cerro, para coger chalupa, para irse para allá para Gamarra. Bueno, Yarete, gracias por estas remembranzas. ¿Algo más que decir? ¿Algo que no le haya preguntado que usted quiera comentar? Pues eso es lo que hay, le cuento, pero que no se acuerda uno en el momento. Que eso hay un costal bastante extendido. Bueno, muchas gracias. Bueno, amigo, a usted también.